Hola mundo, yo soy Mirospiz y el día de hoy les voy a hablar sobre 5 errores comunes que me encuentro en planos en AutoCAD y cómo corregirlos, así que tomen lápiz y papel para que hagan sus notas. La mayoría de estos problemas hacen más lento el trabajar en AutoCAD, particularmente el editar archivos. Y voy a ir hablando progresivamente. Primero voy a empezar con los errores más comunes y se podría decir que hasta los más graves, y ya al final les voy a enseñar cosas que cuando yo veo esto en planos, o sea, cuando no veo estos detallitos, ya digo, wow, esto de verdad lo hizo un profesional. Este plano que les estoy mostrando al inicio es un plano que descargué desde la plataforma de BiblioCAD, fue hecho por un estudiante. Voy a borrar sus datos por privacidad. El segundo plano es un plano que me enviaron. Se supone que esto lo hicieron en un despacho de arquitectos profesionales. Yo quiero pensar que lo hizo algún practicante. Y los últimos dos archivos, el penúltimo es un plano que es uno de los únicos dos archivos, planos así en AutoCAD, que me han llegado, que han pasado por mis manos, por mi computadora, que de verdad no tienen errores, al menos en mi opinión. Y el último archivo es mi plantilla de AutoCAD que pueden comprar por $5 en mi página y que me van a servir para ilustrarles algunos ejemplos de los que voy a estar hablando. Bueno, el primer error que afecta mucho en varios sentidos a un archivo de AutoCAD son las capas. Aquí vamos a verlo de inmediato. Me voy a este apartado o con el comando Layer y puedo ver todas las capas que tiene este archivo. Desde aquí ya me doy cuenta que tiene serios problemas porque tiene demasiadas capas. Esto lo que me dice a mí es que la persona, que como mencioné es un estudiante el que hizo esto, al menos según los datos que estaban ahí en ese archivo, lo que me indica es que esta persona descarga bloques, puede hasta que descargue ashurados o copia cosas de otros archivos donde las capas tienen otra simbología, otro nombre, otros colores y demás, y nada más las copia y no depura nada. O sea, esto sería el equivalente a hacer un plano a mano sucio, todo emborronado. Esto sería el equivalente en digital. El problema en este plano en específico es muy obvio. Por ejemplo, si yo quisiera editarle los muros por cualquier razón, la más mínima que sea, como pueden ver, aquí hay demasiados elementos que son bastante estorbosos. Entonces, lo mejor sería dejar nada más prendidas las layers de muros. Por ejemplo, si yo fuera apagando las capas que no necesito con el comando Light Off. Por cierto, si no saben manejar las capas, no saben qué son las capas de AutoCAD y si quieren aprender trucos sobre capas en AutoCAD, les voy a dejar por aquí un video que hice hace no mucho. Se llaman, de hecho son dos, es todo sobre capas. Entonces con este comando voy a ir seleccionando objetos y en teoría se deben de apagar las capas en las que están esos objetos. Por ejemplo, ahí ya apagué ese ashurado, voy a apagar este otro, voy a apagar esto. El punto es que quiero dejar nada más los muros. ¿Y qué pasó ahí? Que ya se me fueron todos los muros. ¿Por qué? Porque ese ashurado estaba en la capa de muros. Entonces aquí es donde ya empiezo a tener problemas. No puedo aislar de forma tan sencilla elementos del plano para poder trabajarlos más fácilmente. Aquí ya se me borran los muros y se supone que yo en ningún momento toqué ninguna capa de muros. No toqué ningún muro. No se debería de haber apagado. En este otro plano no es tan obvio. Si entro al apartado de capas, puedo ver que no hay tantas capas. Ustedes pueden poner la cantidad que ustedes necesiten. En esa parte no hay problema. Un poco el problema que ya empiezo a ver aquí es que tiene dos capas de muebles. Una se llama mueble y otra se llama muebles. Probablemente en la oficina o en algún archivo copió un elemento de mobiliario y resulta que esa persona tenía su capa nombrada como mueble o como muebles y bueno, no se fijó en ese pequeño detalle. Entonces eso a mí ya me indica que hay aquí algún descuido con capas. Entonces nuevamente voy a empezar a apagar cosas para tratar de dejar únicamente lo que necesito, que en este caso serían los muros. Bueno, para empezar ahí,
Ya estoy viendo que las letras están en la capa 0 y que la capa 0, como pueden ver acá, es la capa que tengo activa. Le voy a dar que sí para que se apague. Y ya desaparecieron un montón de cosas que están en la capa 0 que no tendrían por qué estar en la capa 0. Por ejemplo, me desaparecieron las escaleras. O sea que si yo quisiera aislarlas, se me va a dificultar. Ahí ya empiezo a ver problemas. Voy a apagar esto que se supone que se deberían de apagar todos los muebles. Se quedan los closets. Bueno, esto no es tanto problema, pero pudieron ver que cuando se apagaron los closets, se apagó también el asurado de los muros. Entonces, si yo quisiera editar los muros junto con su asurado, tendría que tener encendidos también los muebles. Bueno, así hay pequeñitos detalles que a primera instancia como que igual y si ven este video van a decir, ay, qué absurdo, qué exagerada, pero ¿vieron eso? Apenas toqué ese asurado y se me fueron todos los muros. Eso sí es un problema más grave. Puede parecer pequeños detalles, y sí son pequeños detalles, al menos en este archivo, pero al momento que tú lo estás trabajando, empiezas a tardarte un poquito más. Ponle unos 5 segundos más en editar esto y otros 5 en cada cosa que vas a editar. Al final, ¿cuánto tiempo va a ser? Y finalmente el tiempo es dinero, y si no están trabajando de forma profesional todavía, pero ahora aún tienen un tiempo limitado para sus entregas. Entonces, lo ideal es trabajar desde un momento con las capas todas ordenadas. Si yo quisiera editar este plano, lo primero que haría sería tratar de meter cada elemento en la capa en la que debería de estar y probablemente crear capas nuevas, por ejemplo, para las escaleras o para otras cosas que aparentemente no tienen su propia capa. Creo que ya se entendió cuál es el problema con las capas. Básicamente, orden, hay que tener orden. El siguiente problema tiene que ver con líneas sueltas. Nuevamente, en este plano del estudiante lo vamos a ver más. Líneas sueltas. Todos los muros aquí están hechos así con líneas separadas. Nada está junto. Esto es muy tedioso de editar. Hay varias formas en las que se pueden hacer los muros. La mayoría suele hacer polilíneas. ¿Cuál es la diferencia entre línea y polilínea? Una línea es esto, con el comando L, Enter o línea. Ustedes van dando clic y aparentemente están haciendo una línea continua, pero al momento que ustedes terminan eso, con un Enter, se dan cuenta que son elementos separados. Tengo que seleccionarlos uno por uno o encerrarlos todos. Si esto fuera una polilínea, comando PL, igual voy dando puntos, voy dibujando. Cuando termino, esto es un solo elemento que lo puedo seleccionar nada más dando un clic. Esa es una de las grandes ventajas, que puedes seleccionar más fácilmente. Pero hay muchas cosas que puedes hacer con polilíneas y no nada más con polilíneas. Me regreso a este archivo supuestamente hecho por profesionales. Por ejemplo, esto es algo que veo muy común. Las escaleras son así, líneas sueltas. No sé si nada más soy yo que me molesta hacerlo, pero no entiendo por qué no hacen esto. Comando rectángulo, un punto, otro punto y ya. Pues ya conociendo la medida de la escalera, das un clic, 1,3 y ya tienes tu escalón según lo hayas calculado, con las medidas que hayas calculado. A mí me parece más sencillo hacer eso que poner líneas. Otra ventaja de trabajar con polilíneas, que esto es una figura, pero al mismo tiempo funciona con todas las propiedades de una polilínea. Por ejemplo, si tú quieres hacer un rectángulo más pequeño dentro de este, normalmente haces un offset o enter .01 para hacerlo de 1 centímetro. Seleccionas y al interior y ya tienes ese como margencito. Y bueno, en ese caso no es como que tan necesario, pero por ejemplo tengo otras líneas sueltas acá en esta mesa de noche. Si quisiera hacerle un offset, nuevamente tendría que irme así elemento por elemento, cuando pude haber hecho lo mismo con 2 simples clics. Otro problema con tener las cosas así sueltas, es otra cosa que no sé por qué no está hecho como bloque. Pero por ejemplo, si yo moviera, ahí no tengo mucho problema, lo puedo seleccionar fácilmente. Pero por ejemplo,
Si lo hubiera puesto, o si esto por alguna razón se me moviera y estuviera aquí ya voy a tener más problemas porque se me van a estar seleccionando los números. Igual, no es tanto trabajo estar deseleccionando, pero es trabajo extra que no tendría por qué estarlo haciendo si hubiera hecho las cosas desde un inicio. Entonces hay dos tipos de líneas sueltas o elementos sueltos que podemos encontrar en AutoCAD. El primero son las líneas sueltas, las que no están como polilíneas. Y el segundo son este tipo de elementos, especialmente mobiliario, que podría estar hecho en un bloque o no para facilitar la selección. El tercer error o problema que quita tiempo tiene que ver con las calidades de línea. Les he hecho ya diversos videos sobre calidades de línea, uno particularmente contándoles sobre qué son las plumillas y por qué son útiles, cómo usarlas y demás. Las plumillas básicamente son una configuración de AutoCAD que te permite cambiar lo que estás viendo aquí, lo que está dibujado, a cómo va a quedar impreso. Esto significa que se puede cambiar el color, por ejemplo, de hecho así es como generalmente se configuran las plumillas, por colores. Por ejemplo, que todo lo que esté de cierto verde o incluso de cierto tipo de verde seleccionado ahí en AutoCAD, que eso salga impreso de otro color y con una calidad de línea o grosor diferente. Te puedes dar cuenta cuando te mandan un archivo si tiene o no plumillas configuradas cuando pones control P para que te abra la ventana de impresión, y en este apartado aquí podemos ver que estaba configurado Grayscale. Esta es una plumilla predeterminada por AutoCAD. Si tienes otras plumillas, por ejemplo estas que son para escala 1:100, 1:200, 50, 75 y otras varias que tengo configuradas yo, si esa persona que hizo el archivo tenía así configurada su plumilla, con el panel de impresión, a ti te va a aparecer como que esta plumilla no es existente. Y esto no necesariamente significa una incompatibilidad, porque AutoCAD te genera un pequeño archivo cuando haces estas configuraciones y tú le puedes enviar ese archivo a la persona para que no tenga problemas e imprima exactamente con las calidades de línea que tú quieres. O que tú le quisieras compartir esas calidades de línea. Esos archivos, esa configuración también la van a tener disponible si es que compran mi plantilla, o si ya la compraron, ya la tienen, pues ya saben que lo tienen disponible. Muchas personas me preguntan por qué yo trabajo así. Bueno, primero trabajo con fondo negro porque es mejor para la vista y yo no tengo la mejor vista del mundo y quiero conservarla. Así que esa es una razón. Y otra, bueno, por ejemplo aquí, este chico estuvo trabajando así con colores muy vistosos. Eso normalmente lo hacemos pues para que sea más fácil trabajar en AutoCAD. Si yo le dejo así la escala de grises, bueno, para empezar no conservó todo, no se hizo todo escala de grises y tiene muy malas calidades de línea. Ok, vamos a ver el que se supone que está hecho por profesionales. Y este archivo sí se va a ver bien porque estas personas ya saben qué colores usar, con qué colores sí se alcanzan a distinguir detalles o alcanzas a percibir esa calidad de línea que a veces se da por seleccionar colores. O sea, al momento que tú usas un color o pones un color y después lo pones en escala de gris, se va a ver obviamente un poco más tenue que un color negro. Entonces así también da sensación de calidades de línea. Podemos ver que sí, aquí ya hay un poco más de calidades de línea, es más fácil de leer. Pero realmente la mayor calidad de línea que se logra aquí, o la mayor diferenciación, está en los muros. Se hace con un asurado. Es válido, totalmente válido, pero yo prefiero hacerlo de otra forma. Por ejemplo, vemos aquí que los números se ven bastante toscos. Esto ya impreso no se vería así, pero se puede hacer un poco mejor. Por ejemplo, en este archivo me voy a layout y prendo todas las capas. Control P. Y le voy a poner escala 1:100. Si mal no recuerdo, esto estaba en escala 1:100. Y vamos a ver el preview. Ustedes vieron cómo todo estaba en colores azules y demás, pero como están muy bien configuradas estas plumillas, podemos ver aquí claramente los elementos estructurales más importantes porque son bastante más gruesos y son de color negro. Todo el mobiliario
y cosas menos importantes están en un color gris y es más delgado. Los ejes son mucho más delgados para que no estorben. Todo está bien. De hecho, podemos ver la fachada principal. Podemos ver cómo se alcanzan a ver profundidades y eso lo logramos nuevamente con jugar con el gris, el negro, los grosores y algunos achurados para simular la sombra, pero incluso esta sombra nos permite ver a través. Ahora, cuando no usas plumillas o no pones tus calidades de línea en los colores, normalmente lo que se hace, y esto podría generar más problemas, es que ese grosor se va configurando desde acá, desde las capas. Entonces, por eso muchas personas terminan metiendo elementos en capas que no corresponden, nada más para que tengan el grosor deseado. Otra ventaja de trabajar así por colores, con plumillas, es que yo les mostré esta impresión a escala 1:100. Y de hecho creo que sí, aquí está a escala 1:100. No, está a escala 1:50. Ok, entonces, para escala 1:100 no necesito grosores tan anchos, porque es una escala más pequeña, entonces no se van a ver. Pero si yo le pongo escala 1:50, entonces necesito que estén más gruesos, porque significa que la escala está, o sea, estoy viendo las cosas más de cerca. Para eso necesito mucho mayor contraste, por lo que necesito que las cosas se vean más gruesas. Ya le cambié aquí el grosor. No sé si alcanzan a notar que se ve todo hasta como más nítido. Entonces, cuando imprima esto a esta escala que es más grande, se va a ver mejor. Como les decía, si está a escala 1:100, puedes coger escala 1:100 desde aquí, desde la ventana de impresión, y no tengo que moverle nada a mis cotas, no tengo que cambiar colores, nada más tengo que modificar o crearme un nuevo archivo de estos, una nueva configuración, y ya lo puedo tener a la escala que yo quiera, incluso 1:200, que sería una escala muy pequeña. Pueden ver que está todo más tenue y más delgadito, porque se supone que el dibujo estaría mucho más chico. Que por cierto, si tienen problemas con elegir los grosores de sus planos, les voy a dejar también un video, ya hice sobre ese tema, sobre cómo elegir calidades de línea. Bueno, como les enseñé en este otro archivo, el que hizo mi mentor, tengo ese archivo porque me lo pasó cuando estuve en servicio social. Bueno, ahí pudimos ver cómo le daba el grosor a un elemento que sobresalía de la fachada. O bueno, no les he enseñado cómo, pero sí vieron que está mucho más grueso. Aquí en este archivo hicieron un invento muy raro. ¿Qué es esto? Tenemos, estas sí son polilíneas, como podemos ver, pero son 3 polilíneas bastante juntas. Esto lo hicieron para que al momento que tú mandes a imprimir o que lo guardes como PDF, parezca que ese elemento es más grueso. Sí podemos ver aquí mucho más grueso, de hecho ya no se notan las líneas. Pero esto me genera a mí problemas en el archivo en sí. No, en la impresión no hay ningún problema, se está viendo la escala que yo quiero con el grosor y demás, no hay ningún problema. Pero aquí, por ejemplo, estas cotas, al momento que estoy acotando este tipo de cotas, si me equivoco tantito y le doy clic, en vez de en esta línea le doy clic en esta otra línea, ya se me movió 1 centímetro. O sea, es muy fácil, no puedo estar acotando rápido, tengo que ser muy precisa y son pequeños errorcitos que se me pueden ir. A lo mejor no es mucho, pero es que tampoco es necesario. ¿Cómo se logra acá ese grosor? Esto no tiene que ver con la capa en la que está. Esto es una polilínea más gruesa. Les voy a enseñar a hacerlo en este archivo. Ya que tienen su polilínea, si no tienen polilínea, la pueden convertir con polilínea cuando usen el comando pedit y seleccionan su línea y les va a decir que si la quieren convertir en polilínea, le dicen que sí. Y luego usan, bueno, cuando seleccionas tú una polilínea, te sale este menú. Ya que la hayan convertido en polilínea su línea, pueden usar esta segunda opción o la tecla J, que significa joint, y van seleccionando el resto de líneas que tenían pegadas ahí y ya terminan con un enter y se los va a convertir en una sola polilínea. Aquí no es necesario. Me voy a esta opción, la tercera o W, y le puedo dar aquí un ancho. Lo voy a poner a 0.01
y ya me lo da pues con algo de ancho. Si lo quiero hacer un poco más ancho, le pongo otra vez W.05 y ya está mucho más ancho. Con un enter termino y ahí yo ya le di ese grosor. Lo puedo hacer tan grueso o tan delgado como yo quiera. Mucho más sencillo que estarle poniendo esas cosas innecesarias. Supongo que eso lo hicieron porque no conocían esta opción, pero pues yo ya se los estoy enseñando, así que ya no hay necesidad. Pasamos al penúltimo error, que por cierto, si notaron desde el punto anterior que alguien te mandara su plano y que te mandara su configuración de plumillas, por si no manejas el mismo código de color que yo, que seguramente no, ahí está para que te salga bien impreso, pues ya te dice que esa persona sabe lo que está haciendo, es mucho más profesional, al menos en el dibujo de planos. Y el siguiente punto tiene que ver con bloques. Hay bloques normales y hay bloques como más poderosos, no sé cómo decirlo. Hay bloques normales y bloques con atributos. Y también hay bloques dinámicos. No voy a hablar de los bloques dinámicos aquí. Ya hice un video contándoles qué son los bloques dinámicos. Eso sí es más pro y podría agilizarte el dibujo, pero si ya tienes una biblioteca de todos tus bloques, de todo el mobiliario que necesitas, tampoco es tan necesario. Pero, por ejemplo, lo que les comentaba antes, para mover todo este tipo de cosas tienes que, o sea, cosas que están así sueltas, como los ejemplos que les ponía de esto, que no siquiera está hecho bloque. A veces tienes que tener cuidado con qué seleccionar, con que no selecciones algo de más. Sobre todo si el archivo está así de suelto como este ejemplo de acá, que como les enseñé las líneas están así todas sueltas. Entonces tienes que tener mucho cuidado con lo que selecciones y con lo que mueves, porque a veces piensas que sí seleccionaste bien y resulta que terminas moviendo otras cosas. Eso me pasa a mí mucho en los ejes. Cuando estoy así modificando el plano y tengo que moverle a los ejes, después me doy cuenta que algunos de mis ejes ya no tienen, por ejemplo, esta línea de aquí o que se la desfasé porque no me di cuenta que no estaba seleccionada cuando lo seleccioné y lo moví. Pasa algo similar con estos niveles de piso, que curiosamente este archivo sí trae niveles de piso con bloques con atributos. Un bloque con atributo es un bloque normal de AutoCAD, pero que tiene un elemento de texto que se puede modificar fácilmente. Acá, por ejemplo, como que trataron de hacer un bloque con atributo y no sé si no le salió o qué, porque este es un atributo. Si dan doble clic, se va a abrir esta ventana y aquí mismo dice que esto es un cuadro de edición de definición de atributo. Acá sí tengo planos con atributos, creo que este plano no tiene, pero yo sí los uso mucho, especialmente en niveles de piso. En mi plantilla les van a aparecer así y pues tengo bastantes. Incluso les dejé este para que si ustedes necesitan modificarlo, le dan doble clic aquí, modifican el texto y lo convierten en bloque y ya se les va a hacer un bloque con atributos como estos otros que tengo acá arriba. Con un bloque con atributos, tú das doble clic. En este caso todos están en más menos 00. Se abre la caja de edición de atributos y yo le puedo poner, por ejemplo, más 1.20. Ok. En teoría puedo hacer lo mismo si esto fuera un texto común y corriente, pero como esto es un bloque, tiene todas las ventajas de un bloque. Selecciono esto, o sea, selecciono una parte y ya se me seleccionó todo y lo puedo mover libremente. Esto es un bloque con atributos, entonces con esto ya te ahorras ese detalle de que no selecciones algo y se te mueva. A mí me pasa mucho eso, también lo tengo aquí en ejes, porque como les digo, me pasa bien seguido que dejo un pedacito del símbolo de lado. Aunque cuando usas este bloque con atributos en ejes, no puedes numerar automáticamente, así que sí tiene una desventaja y es elección de ustedes. Si usan el comando para enumerar automáticamente, que también tengo videos sobre eso, se los dejo aquí. Si usan ese comando no pueden usar bloques con atributo para usar ese comando, sí podrían usar estos otros. O si tienen problemas así con que se les van los ejes, háganse un bloque con atributo y problema resuelto. El último error ya es mínimo, pero las personas que le dan la solución
son todos unos pros. Esto yo lo aprendí en este archivo con mi mentor y se los voy a enseñar a continuación. Muchos usamos ashurados y es lo más lógico, creo yo, lo más ideal para nuestras sombras. Pero un ashurado, un hatch, ahorita que lo tengo seleccionado, puedo ver sus vértices y de hecho los puedo editar fácilmente. Pero, por ejemplo, si hago una línea, no puedo seleccionar que me aparezca el punto final de ese ashurado, como por ejemplo si me aparece aquí, porque los ashurados o los hatch funcionan de forma diferente. Realmente no tienen líneas. Al menos este que se ve aquí, bueno, más bien, se ve más obvio en este, que es como una sombra, entonces no tiene líneas definidas. Pero cuando lo estamos dibujando, pues normalmente sí le ponemos las líneas que van a delimitar esa sombra, en este caso esa sombra, ¿no? Pero ¿qué pasa cuando yo necesito mover algo de aquí? Por ejemplo, resulta que este elemento de aquí va hasta acá. Estoy usando el comando stretch. Nada más quiero mover esto de aquí, desde aquí hasta acá. Pero el ashurado no se movió. Y sí lo puedo mover bien fácil si le jalo, pero ya se me está moviendo ese ángulo. Y a lo mejor ya no es tan fácil que me quede exactamente donde yo quiero. Este ejemplo es muy sencillo y aquí sí podría hacerlo más o menos bien y rápido. Pero no siempre es el caso. ¿Cómo solucionarlo? Con una capa nueva. En este archivo hay una capa que se llama borde. Como pueden ver, está congelada. Si la descongelo, va a aparecer. Ahorita no se ve. La descongelo, chequen, es roja. Ahí está. Está alrededor de todas mis sombras, o bueno, de todas las sombras de este archivo. La pueden ver aquí. Entonces, ya que la prendo, si tengo que modificar la sombra, puedo modificar fácilmente esta polilínea, pues porque es una polilínea. Entonces ya puedo trabajar como con cualquier otra línea de AutoCAD en esta línea de borde, o sea, puedo moverla o puedo crear líneas a partir de ella en los bordes, en los puntos medios, pero obviamente no quiero que esto se imprima. Bueno, ustedes podrían querer que se imprima, quizá no la pondrían de rojo, esa es otra opción, que se imprima y la imprimen en un gris súper tenue, pero generalmente no buscas eso. Por eso estaba congelada la capa. Si ya se aventaron mi video de capas o si saben trabajar las capas, saben que cuando una capa está así, se dice que está congelada o freeze, y suceden tres cosas. No se ve en el plano, no se imprime, ni aunque imprimas de layout, ni aunque imprimas como imprimas, no se va a imprimir. Y 3, no se va a afectar, se queda ahí bloqueada, congelada. Muevo todo esto, vuelvo a descongelarla y ahí se quedaron, porque nunca las seleccioné porque estaban congeladas, como bloqueadas. Entonces pueden, una de dos, o congelarlas para que no se vean, ya que terminaron de poner todo el ashurado, las congelan y ya no se va a ver ni mover ni nada, pero sigue estando ahí la capa, o pueden dejarla que se vea, pero le pican a este iconito para que no se imprima. Con este icono, cualquier capa que tenga seleccionada no se va a imprimir. Eso también se los expliqué en ese primer video de capas. Como pueden ver, este es un consejo súper pro, de los que no te das cuenta que existen hasta que ves a un arquitecto excelente o un dibujante excelente y que te pasa su archivo. En este canal subo contenido de AutoCAD, contenido de dibujo arquitectónico, cosas interesantes sobre arquitectura. Ahora tengo una serie de arquitectura sustentable y un montón de cosas relacionadas con arquitectura. Así que espero verlos pronto en un próximo video. ¡Paz!